como ha comentado ella, una pequeña introducción, definición de la especialidad, modalidad de tratamiento y por dónde van los tiros por ahora. ¿Se escucha? Ahora, lo importante es ver que lo que es la oncología en general está complementada con 4 disciplinas, incluyendo aparte un poco los cuidados paliativos, que está ahí, aparte de oncología también para otras especialidades, en los que contribuyen la oncología radioterápica, como no la oncología médica, y la cirugía en su vertiente de cirugía oncológica. Y luego unas personas que están ahí un poco al lado, que parece que no, pero que tienen una labor fundamental, que son los radiofísicos. En general, el tratamiento sin control local, manipulación, lo importante es que hoy día obtenemos bastante grado de control local con la cirugía, con la radioterapia, la complementación o con la quimioterapia tumoral. Lo que hay que ver es cómo se distribuye el gasto. ¿Por qué digo esto? Porque la radioterapia es un tratamiento que aumenta mucho el control local, pero además es muy costo efectivo, como veis. Fijaros que supone en países como los nuestros escasamente el 5% del gasto total del cáncer. Con esto lo que quiero un poco sensibilizar a la importancia de presionar en nuestros entornos para que se haga inversión en este sentido en técnicas como son el equipamiento moderno y demás, por la importancia que tienen y que no encarecen enormemente el coste, sino al revés son totalmente costo efectivos. La cartera de servicios que tenemos la suerte de contar en Málaga, en el servicio y en la unidad de gestión a la que pertenecemos, es un servicio completo que tiene prácticamente todas las modalidades de tratamiento que se pueden exigir hoy a la oncología moderna. Pero una llamada de atención. ¿Cómo estamos en la provincia? Como veis, incluso contando los recursos privados y públicos, todavía tenemos un pequeño déficit de máquinas, un pequeño déficit de unidades. Para la población que tiene Málaga, y no sé si me quedo corto, referenciar ahí 1.600.000, que seguramente es más si contamos la población no censada, fijaros que serían 6 unidades por millón de habitantes, lo que se recomienda hoy día por la complejidad de la técnica y demás. A pesar de eso, harían falta 2 máquinas todavía. ¿Por qué es importante? Porque fijaros que contribuyen 4 facetas para mejorar tanto la curación como la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Por un lado, produce aumento de los años de vida, por sí un control local y por sí sola un 16% de curaciones, como veis. La cantidad y calidad de vida de estos pacientes, tanto en lo que es la supervivencia libre de progresión como la mejoría de los síntomas, la radioterapia paliativa es muy eficaz en ese sentido. Disminuye los efectos secundarios derivados de los tratamientos hoy día con las nuevas tecnologías, lo que es también con la percepción de los tratamientos por el equipo multidisciplinar, como luego veremos, pues ha logrado que se minimicen los efectos secundarios grandemente, y la seguridad de nuestros pacientes, porque cualquier proceso de radioterapia conlleva mucha actuación alrededor del radiofísico, una serie de seguridades que hacen que hoy día no se le tenga que tener ningún miedo al tratamiento. La especialidad que estamos comentando, una especialidad médica, tiene una fase quirúrgica que quizás a veces es poco conocida, que es lo que se llama la braquiterapia, como ahora veremos. Se dedica, como no podría ser de otra forma, a aspectos diagnósticos, terapéuticos y cuidados clínicos de pacientes oncológicos, y está orientada principalmente al empleo de las radiaciones. Las radiaciones, no nos asustemos, son el espectro electromagnético, la parte de más energía, es la rayos X y los rayos gamma, que son las que nos ocupan, pero que comparten naturaleza, como veis, con las ondas de radio y con la luz visible. No estamos hablando de cosas extrañas. Desde que se descubrieron los rayos X, allá por hace 2 siglos, en el año 1895, ya se les vio su utilidad médica. Ya empezaron a usarse para tratar pacientes. Ya veis aquí que el primer paciente se trató en 1896. También se descubrió al año siguiente la radioactividad, tanto la natural como posteriormente la radioactividad artificial, los isótopos radioactivos, la famosa bomba de cobalto. Y desde el principio ya empezó a usarse de forma clínica. Ya desde el año 1922 empezó a desarrollarse ya lo que era la oncología radioterápica, en aquel momento radioterapia, y que ha ido con los avances de la tecnología, de la informática, del mundo de la imagen, de todo, implementándose a lo largo del siglo y en este último década con una velocidad seguida de la tecnología. Fijaros que ya en el año 37 se hacían los primeros implantes de mama. Al final siempre hay una cara y una cruz.
¿Cuál es la clave? Porque la alta tecnología es cara, indudablemente. Conforme ha ido avanzando el desarrollo, ha habido que ir implementando máquinas cada vez más precisas, que es lo bueno, cada vez más certeras, pero al mismo tiempo más caras. Pero ya os digo, a pesar de eso, muy costo efectiva, como vimos al principio de la charla. Y luego hay una serie de técnicas de terapia muy especializada, con unas partículas que se llaman protones, una parte del núcleo, que por desgracia en España no tenemos ningún centro. Yo creo que España tiene capacidad de población como para que hubiera por lo menos un centro de referencia de protones a nivel nacional. En Europa hay en algunos países, y en algunas indicaciones precisas, como pueden ser algunos tumores infantiles y demás, sería una técnica que había que tener. Y que, de hecho, hace poco tuvimos que mandar a un niño a Francia. Son técnicas muy caras, con la penosidad encima de tener que mandar al niño, desplazarlo y la familia. ¿Por qué ocurre esto? Porque fijaros que la radiación siempre hay una especie de una ventana muy pequeña entre la probabilidad de curar, de controlar local, y la probabilidad de efectos secundarios. Está muy cercana, es lo que se llama la ventana terapéutica, que es lo que veis aquí. Por eso es fundamental los avances que se van produciendo. Los equipos, hay muchas clases, cada casa comercial oferta, pero todos han permitido hacer técnicas modernas, que es lo que tenemos que intentar que existan en nuestros centros. La radiación, cuando llega al organismo, actúa sobre una parte de la célula, que es el núcleo, concretamente sobre las cadenas del ADN, lo que es los cromosomas. Produce un daño directo, rompe esa cadena, a veces de una forma totalmente irreparable, y otras veces que puede ser suicida de reparación. Y ahí es donde actúa también la biología, y donde a veces la sincronía con una serie de fármacos puede potenciar ese efecto de la radiación. Por otro lado, no todas las fases del ciclo celular, es decir, una célula que se está dividiendo es más sensible que la célula que está en reposo. Eso hace que unos tejidos sanos sean más sensibles que otros a la radiación, a esos efectos secundarios, y que unos tumores que se duplican, que se dividen muy rápido, sean más sensibles o menos a la radiación. Además, hoy día se está dando mucho interés a un efecto que se ha descrito, el efecto Ascopa, que ya se describió hace tiempo, pero que se ha visto que con las nuevas técnicas en las que damos dosis de radiación muy alta de golpe, se producen unos efectos no esperables, y es unos cambios que hacen que el sistema inmune tenga un efecto sobre el tumor e incluso a distancia, y que son una cosa que se va a ir explotando en los próximos años sin duda. En definitiva, ¿qué modalidades de radioterapia tenemos? Tenemos fundamentalmente dos grandes modalidades. Aparte de radioterapia externa y braquiterapia, como veremos, podríamos decir que podemos dar una radioterapia con intención curativa, en la que el control local va a curar esa enfermedad, y otras veces la radioterapia con intención paliativa, que es también muy importante y que va a ayudar a contribuir a la cronificación de esa enfermedad. Son las dos modalidades, podríamos decir. Y tanto también se puede dar antes de una intervención o después de una intervención por otro lado. La famosa palabra se quedaría en algunos informes, el GI, el GREI. Es una medida de la radiación, tampoco tiene más importancia, pero lo que sí os debe de sonar un poco es la dosis, para cuando veáis un informe podáis entender por qué se usa una y otra. La radiación, por otro lado, actúa con una serie de principios que tenemos radiobiológicos, que no digo aquí de ponerlo, pero que si tenéis interés lo comentamos al final, y que hacen que unos tejidos y que unos tumores sean más radiocurables porque son más radiosensibles que otros. Esto es un concepto que creo que es importante que nos paremos un segundo. Clásicamente se ha usado radiación a una dosis que podríamos decir, 200 centígrados, que como entendéis, una medida de radiación, que era la que hacía que un tratamiento convencional durara entre 25 y 30 sesiones. Otras veces usábamos lo que se llamaba un hipofraccionamiento, es decir, una dosis más alta por fracción en menos días, pero solía ser prácticamente para tratamiento con intención paliativa, porque lo que queríamos era que el paciente se desplazara lo menos posible al centro de tratamiento, tuviera la menos penosidad de ese tratamiento en cuanto a tener que desplazarse en condiciones a veces no óptimas de estado general. Pero en cambio ahora se ha visto, y con la gracia de las nuevas tecnologías, que usar fracciones grandes en poco tiempo, lo que se llama el hipofraccionamiento extremo que pongo aquí, permite a veces no solo curar, sino curar hasta en mayor proporción, con un efecto secundario más controlable gracias a la nueva tecnología, y que es un poco por donde está evolucionando hoy día la radioterapia moderna. En cuanto a lo que os comentaba antes, radioterapia externa y braquiterapia, la radioterapia externa ha ido evolucionando desde cuando lo hacíamos sobre placas, a hoy día el estándar es el paciente se le hace, muchos de ustedes conocerán
como trabajamos, un escáner en posición de tratamiento sobre el que determinamos qué zona queremos irradiar y sobre eso se hace una distribución de la dosis de radiación y luego se aplica el tratamiento. Y además, incluso tenemos posibilidades de controlar la movilidad de esos órganos con la respiración, con la movilidad del cuerpo humano, lo que se llama la radioterapia 4D. Por otro lado, gracias a los avances en la técnica de imágenes, podemos fusionar los hallazgos que encontramos en la resonancia o en el PET-TAC, porque la radiación siempre hay que calcularla hoy por hoy con los sistemas que tenemos de planificación sobre un escáner. Por eso hay que hacer siempre un TAC de simulación. Luego podemos fusionar con las imágenes cada vez más avanzadas diagnósticas que nos permiten ser más precisos. Aquí, como veis, con un PET-TAC para nuestro pulmón. Y luego, el siguiente hito es poder modular esa dosis, como luego comentaremos, haciendo que órganos que tienen una concavidad, como vemos aquí, por ejemplo, el recto, pues podemos lograr que, frente a tratamientos que pueden abarcar y pillar más la pared rectal y provocar más toxicidad, poder modularla de forma que vamos a disminuir esa toxicidad. Luego hay aparatos muy sofisticados como la CyberKnife o la atomoterapia, son formas de radiación. Quizás un segundo de paro para que lo conozcáis, porque son aparatos que hoy día pues, lo hay en menos centros y yo qué sé, ¿con qué me debería tratar? ¿Con qué máquina? ¿Con cuál no? La atomoterapia es un invento muy ingenioso, es un tubo de radiación, igual que de los aceleradores que tenemos en los servicios, pero que se inserta en una especie de TAC. Entonces, cuando da la vuelta, va irradiando y al mismo tiempo se va desplazando en la mesa y va irradiando el cuerpo. Permite hacer radioterapia del cuerpo entero, incluso si se quiere. Es un buen invento, un aparato que convendría que hubiera alguno a nivel andaluz y ahora cuando alguna paciente tenemos que mandarlo, pues lo tenemos que mandar a Madrid. Y la CyberKnife pasa igual. La CyberKnife, si os acordáis del anuncio de Seat Picasso, del Citroën Picasso, perdón, es un tubo de rayos X puesto sobre una especie de máquina que lo que empieza a moverse todas las direcciones del espacio y concentra la radiación en un punto. También tiene una serie de ventajas para algún tipo de tumor. Esto que comentaba antes es lo de los protones. ¿Por qué sigue teniendo interés el tema de protones? Que todos son muy raros. Porque tiene unas características de energía muy especiales. Y es que irradian a una profundidad y luego totalmente desaparece la radiación a partir, podríamos decir, del centímetro siguiente. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues sobre todo en población infantil, mirad, pues no es lo mismo que si irradia así, que apenas llega aquí, a que haya radiación de salida. Por eso hay que medir muy bien las indicaciones, en qué caso está indicado, por lo que supone tener que descartar, pero hay circunstancias en las que vale la pena proponerlo. La braquiterapia es la otra modalidad de tratamiento, lo que os decía que era el ámbito quirúrgico de la especialidad, que es cuando tratamos el tumor bien poniendo la fuente radiactiva cercana al tumor, en contacto con él, o incluso en el interior del propio tumor, la fuente radiactiva. ¿Qué ventaja tiene? Pues que la radiación solamente se distribuye alrededor de ese tumor y prácticamente no afecta casi nada a los tejidos cercanos que podrían dañarse de otra forma. Y en cambio permite dar una dosis muy alta. No todos los tumores se pueden tratar con braquiterapia, pero es una cosa que se combina en alguno de ellos muy frecuentemente en el uso diario de tratamiento. Esto solamente por recordar, muchos de ustedes ya habrán pasado por este proceso, pero para que veáis un poco lo que hay detrás de cada tratamiento. Primero hay una decisión clínica, esto es fundamental, el comité de tumores, el doctor lo recordó esta mañana, hay que tener claro, el primero que dispara, como se solía decir, marca las cosas, por eso es fundamental que no haya ninguno que actúe descoordinado. Hay que actuar en el comité de tumores en los que el paciente, antes de hacer ninguna intervención ni ningún tipo de orientación, ya se sepa qué es lo que se le va a proponer y que haya posibilidad de opinar los especialistas implicados. Después se le ve en el servicio, en nuestro caso, de oncología radioterápica, se comprueba en qué situación está el paciente, cómo tiene los estudios de imagen y de extensión para ver si falta algún dato y normalmente lo vemos en una sesión clínica interna del servicio en el que lo que hacemos es discutir aspectos ya más concretos de qué técnica es la más adecuada. Posteriormente se pasa a lo que llamamos la de simulación, que ahora lo veremos en imágenes, se le hace en unas condiciones especiales, con una inmovilización especial y con unas referencias que nos van a servir para reproducir el tratamiento todos los días. Se hacen unos cálculos sofisticados de radiofísica para determinar qué tiempo y cómo distribuir la radiación y una vez aprobada esa planificación se inicia la radioterapia, que como sabéis es repetitiva, sesiones diarias, X tiempo, más o menos.
Y luego, como es lógico, la revisión oncológica como cualquier servicio oncológico. ¿Qué? Aquí veis lo de la simulación, que os comentaba antes. En definitiva, vamos a intentar dar una dosis de radiación a un volumen que llamamos blanco, que es de interés, y a un órgano de riesgo sin dañarlo. Todo con un previo cálculo radiofísico, con reconstrucciones tridimensionales que nos sirven para ver qué estamos haciendo, como vemos en el foto. Y con unas cosas importantes, que es una especie de barrera a la radiación, que son los colimadores, que nos permiten minimizar el daño a los tejidos alrededor. Esto sería la unidad de raquiterapia, no voy a parar. Y también importante, lo usamos mucho en el cáncer de próstata, es introducir la semilla radiactiva en el interior de la próstata. Aquí vemos un ejemplo de servicio y cómo todo se controla mediante un ordenador en tiempo real. Lo mismo en tumores en el bronquio, a través del broncoscopio, se coloca una fuente radiactiva que lo comprobamos con el TAC de simulación y posteriormente se aplica en el búnker el tratamiento. Permite la una dosis muy alta sin hacer daño. Dos palabras sobre la radiocirugía, que es otro de los tratamientos que tenemos implementado aquí en Málaga. Es la radiación sobre un volumen muy pequeñito del cerebro a través de un sistema muy sofisticado de inmovilización y que permite alcanzar dosis altas sin dañar el tejido además. Se hace bien con una máscara de inmovilización especial o con un marco rígido de teratasa como el que utilizan los cirujanos para la biopsia craneal. Aquí os pongo una simulación de tratamiento. Como veis, el edad se desplaza mientras el paciente está inmovilizado. Esto no duele nada, se llama radiocirugía, para no una cirugía abierta. Es radiación, pero unas condiciones especiales en las que la zona pequeña de ese tumor le podemos dar una dosis que equivaldría a más de 2 meses de tratamiento, en un solo día. Esa es la ventaja que tienen los avances tecnológicos. Y aquí al final se le quita el marco y hasta que era una pequeña señal de donde tenía puesto el marco. Lo mismo se asumiría, que es uno de los grandes avances, pero en el resto del cuerpo, lo que se llama la radioterapia teratásica fraccionada extracraneal, SBRT. Esto es importante que se vaya haciendo con él porque es el futuro de la radioterapia en muchas cosas, tanto para la situación clínica nueva que se crea, lo que se llama la oligometástasis, es decir, paciente que está controlado, que tiene una sola metástasis, antes se operaban, ahora en sitios donde no son operables se pueden irradiar a dosis ablativa, igual que pasa con la zona del cráneo, o pacientes, por ejemplo, no operables de cáncer de pulmón, por pruebas funcionales, y además se le puede también dar en ciertas circunstancias, como son tumores pequeños localizados, dosis que equivalen a operar a ese paciente, lo cual ha abierto un nuevo área de desarrollo. Se caracteriza por el hipofraccionamiento que comentábamos antes, la alta precisión y la posibilidad de controlar la movilidad. Aquí os pongo un ejemplo de dónde se está usando y las tasas de control tan altas equivalentes a la cirugía. De hecho, hoy día hay un ensayo clínico en marcha comparando cirugía frente a este tipo de técnicas en cáncer de pulmón localizado. Y el tiempo dirá si no será una alternativa real para evitar más de una cirugía. Esto es lo que os comentaba antes. Y la dinámica del mismo. El A gira en torno a una serie de puntos totalmente localizados. No voy a determinar. Este es el equipo que os decía del CIRONAI, que fijaros que es capaz de producir curvas de radiación en zonas donde no podemos pasar de dosis, como es la médula primaria. Y ya para ir terminando, una palabra final. La radioterapia intraoperatoria. Esto, aprovechando que está aquí el médico, también lo comento porque yo creo que es una cosa que había que reivindicar en Andalucía. Ahora, no son muchos casos, pero hay casos en los que está totalmente indicado realizar este tipo de técnicas. Y tenemos que mandar a los pacientes, como mínimo, a Madrid. La verdad es que lo hemos quejado, lo tienen implementado, tenemos que poner problemas para aceptar pacientes, pero tienen la ventaja de que en el contexto de una intervención quirúrgica, cuando llega a una zona que el cirujano no puede quitar, porque sea un órgano vital o esté pegado a grandes pasos, a grandes nervios, tiene la ventaja de poder darse una dosis de radiación en ese momento. O sea, el paciente sale del quirófano, está al lado de un búnker de radioterapia, y con estos accesorios que veis aquí, sin cerrar al paciente, se le da la sesión y luego vuelve al quirófano y termina la intervención. Con lo cual, el grado de control local es altísimo. Y hay una cosa que convendría que hubiera, también se puede hacer con braquiterapia a nivel de Andalucía, por lo menos en el centro.
Y ya para finalizar, ¿por dónde van entonces los avances con todo esto que hemos comentado? Pues con lo que se llama la radiomodulación, que la podemos hacer gracias a los avances tecnológicos, lo que sería la radiomodulación física, es decir, controlar mejor la radiación, o en conjunción con los avances que se van produciendo en los fármacos, tanto la quimioterapia clásica o los quimioterápicos como las terapias moleculares. Así hay 20.000 estudios en marcha que van modulando y potenciando ese efecto y haciendo que esa resistencia que tienen a veces las células a la radiación se venza gracias a la sinergia con estos fármacos. La modulación física, ya hemos comentado, los avances de la imagen, el PET, el PET-TAC, puede permitir que podamos ver qué áreas son las más resistentes y ahí aumentar la dosis. Y ya para finalizar, la radioterapia con intensidad modulada, que es una forma de ajustar esa dosis mucho más precisa. Es un poco esculpir el huevo, porque los tumores tienen formas abigarradas, están al lado de estructuras que a veces pueden provocar, si queremos dar una dosis alta, peligro de daño, y eso es lo que logramos con las técnicas más sofisticadas. Aquí veis, por ejemplo, tumor de cabeza-cuello. Esto es un tumor cerebral del servicio, hecho también con lo mismo, comparando incluso las técnicas más sofisticadas de conformación y cómo logramos eludir en unas estructuras tan pequeñas, en un volumen tan pequeño, las zonas críticas. Aquí vemos lo mismo en un cáncer de próstata. De hecho, hoy día ya hay dos tumores con dos situaciones clínicas en las que la IMRT conviene que sea el estándar, que hay en tumores de cabeza-cuello y en tumores de próstata. Y ya para finalizar, os pongo un pequeño vídeo que creo que puede ilustrar qué es esto que están hablando de esta conformación. Son 3 minutos. ¿Vale? Es un poco comercial, no tengo conflicto de intereses, por seguro. Y aquí para que veáis un poco lo que es la conjunción de todo lo que hemos hablado. Primero se hace un escáner que lo hace el mismo equipo de control para comprobar qué estamos irradiando y cómo está el paciente situado en ese momento, si está bien colocado, si está irradiando lo que queremos. Fijaros lo poquito que tardan los equipos modernos en hacerlo. Os voy a dejar un poco porque es tiempo real. Una vez que ha hecho el escáner, con un complejo de sistemas de planificación, se va a compararlo con la planificación que hicimos el primer día que se le hizo el TAC. Y ahí comprobamos que está totalmente coincidente con lo que calculamos. Y por lo tanto, lo que presumíamos que iba a ser los efectos de esa radiación es lo que realmente vamos a dar. Es lo que veis que está haciendo aquí. Se va comprobando, se superpone el TAC que ha cogido nuevo con el TAC del día que se hizo la planificación. Si hace falta, se corrige la mesa, la posición, que lo hace automáticamente la máquina, para que quede perfectamente ajustado. Fijaros que vamos por unos tiempos tan cortos como 1 minuto, 10, 11 segundos. Es decir, que no alarga el tratamiento, porque esa también es todas las cosas que ha habido de avance, ¿no? Lo que se llama la intensidad modulada volumétrica. Los equipos más antiguos la hacen igual, pero tarda más tiempo de máquina y el paciente pues, tiene que estar más tiempo inmovilizado. Con estas nuevas técnicas, la verdad es que en 5 minutos está tratado el paciente, aparte de lo que es colocarlo, comprobarlo y demás. Una vez que se ha hecho todo esto, que ya hemos dado visto bueno al tratamiento, a ver si se termina, aquí se están corrigiendo la mesa. Ahora pasa ya a lo que es el tratamiento en sí. Como veis, ya dentro del búnker, la posición es confortable, con la movilización que lo hayamos hecho. No sabéis, no duele, no molesta, simplemente la molestia de tener que estar en esa posición. Esto que veis aquí es lo único que quería terminar para explicar. Fijaros, estas laminillas que se ven aquí moviéndose son las que hacen que la radiación tome una forma u otra. ¿Por qué? Porque donde está la laminilla no pasa la radiación y donde está el hueco sí. Eso que parece una cosa baladí es la que logra, junto con que la intensidad del haz que da en ese momento el acelerador sea mayor o menor, podríamos decir, la luz enfoque más fuerte o menos fuerte, modulando las dos cosas vamos esculpiendo la radiación que queremos dar con la forma exacta y además sin afectar a zonas tan críticas como puede ser la modulación. Bueno, vamos a parar un momento. Y quizás para terminar una reflexión, ¿no? Es una frase que escuché y creo que puede ser aplicable a lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Y es que aplicándola a nuestro campo, a
campo de la oncología, yo creo que nos debemos a los pacientes, ¿eh? Y en ese sentido tenemos que intentar que no perdamos tiempo en resolver este problema por los presentes y por los futuros, que son los que nos están permitiendo estar aquí. Gracias.